Muy buenos días, mi nombre es Ángel Durán Pérez, magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, y el día de hoy vengo a hablar del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, un medio de control constitucional que se encuentra en nuestra legislación adjetiva electoral en esta entidad federativa Colima. Sin duda, este medio de control constitucional del que les vengo a hablar de hoy es de suma importancia para cuidar el control de constitucionalidad y de convencionalidad de los derechos políticos electorales en el Estado de Colima. Está contemplado en del artículo 62 al 67 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. ¿Y qué es lo que protege? ¿Para qué se utiliza este medio de control constitucional? Principalmente para hacer valer el derecho de votar y ser votado, asociarse libremente e individualmente para tomar en forma pacífica los asuntos de los partidos políticos en su vida interna y afiliarse libre e individualmente en estas instituciones de interés público. Objetivamente, para esto es para lo que se utiliza este medio de control constitucional. Es el más utilizado, podríamos decir que el 90% de los procedimientos que conocen los organismos electorales, se habla específicamente a lo mejor del Tribunal Electoral del Estado de Colima, conoce el 90% de ellos a través del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral. Es sumamente concurrido. Y esto está muy bien porque generalmente cuando no existía este medio de control constitucional, la mayoría de los actos intrapartidistas que se consideraban violentaban algún derecho fundamental de sus militantes, de los mismos partidos políticos o de sus integrantes o las asociaciones políticas, quedaban hasta ahí. Cuando existe este medio de control constitucional local, el JDC, que comúnmente lo conocemos así, entonces ahora el Tribunal Electoral conoce una gran cantidad de estos asuntos, y me parece que para cuidar el principio de tutela judicial efectiva o el principio de justicia que se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Federal y primero de nuestra Constitución local, pues bienvenido. Por otro lado, antes se tenía que recurrir directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si uno de los militantes consideraba se le habían violentado sus derechos político-electorales. Pero hoy día, gracias a esta reforma electoral en nuestra entidad federativa, ya pueden acudir ante las autoridades locales para que atiendan de inmediato la garantía del derecho político electoral. Podríamos empezar haciendo una pregunta: ¿quién es la autoridad competente para conocer de este importante medio de control? Por principio de cuentas, podríamos dar una respuesta así muy sencilla: es el Tribunal Electoral del mismo Estado. ¿Quiénes están legitimados para interponer este medio de control constitucional? Cualquier ciudadano que considere se le ha violentado un derecho fundamental de tipo político electoral puede acudir al Tribunal Electoral del Estado ante las autoridades electorales a hacer que se respete este derecho fundamental, cualquiera de ellos, sus representantes, etcétera, pero principalmente todos los ciudadanos que consideren alguna transgresión a la norma electoral que conserve para ellos como ciudadanos, pueden acudir a través de este medio de control, específicamente haciendo lo marca el artículo 64 de esta legislación adjetiva civil. Sin embargo, debo de cumplir con ciertos requisitos. Los requisitos principales que debo de cumplir para interponer un juicio para la defensa ciudadana electoral es: antes que acudir a él, tengo que agotar el recurso intrapartidista. ¿Qué significa esto? Que antes de presentar el JDC, debo de observar si el instituto o el partido político que yo considero me violentó mi derecho fundamental conserva algún medio de impugnación. Si es así, entonces lo tengo que agotar, porque si no lo agoto, el Tribunal Electoral va a emitir una resolución de desechamiento en virtud de que no agoté, no utilicé los medios internos para defenderme. Eso es muy importante. También en el escrito de mi demanda debo de poner mi nombre, el carácter con el que lo hago, si lo estoy haciendo con el carácter de representante, debo poner un domicilio para recibir notificaciones, debo de acreditar la personería si es que estoy actuando a nombre de un tercero, o
mi poder o cualquier otro documento con el que acredite que estoy representando a alguien o que yo mismo soy el que estoy representando a una persona moral. También en mi escrito debo decir cuál es el acto que me lesiona, debo de narrar de manera cronológica, lógica, concatenada, de manera muy sencilla qué fue lo que ocurrió y cómo me violentaron mis derechos humanos, qué partido político o qué autoridad es la que lo violentó, así como también un análisis muy pormenorizado de todos los antecedentes de los cuales yo he considerado qué parte de la ley se violentó, qué derecho político electoral me violentaron. Debo de ofrecer las pruebas, debo de poner mi firma en autógrafo, porque si no lo hago se va a entender que entonces no estoy interponiendo el recurso. Y finalmente, si quiero que me notifiquen vía electrónica, también debo de acudir ante las instancias electorales para certificar mi firma electrónica y me pueda notificar por esta vía. Ahora, una vez que llegue el procedimiento de este medio de control constitucional, ¿qué es lo que hace el Tribunal Electoral del Estado? Lo primero que hace es recibe la demanda, la radica y luego hace a través de su personal jurídico una revisión muy minuciosa para observar que se hayan cumplido con todos los requisitos y todas las condiciones de las que acabo de mencionar, nombre, domicilio, pruebas, hechos, etc. Eso es fundamental. El tribunal lo primero que hace es observar que se cumplan con todos los requisitos de forma. Por supuesto que no es tan estricto, si hace falta alguno, en algunas ocasiones manda aclarar esa demanda, porque de lo que se trata es estudiar en su máxima extensión el principio de tutela de justicia establecido en el artículo 17, ya lo mencionaba al principio, y no por la omisión de algún requisito de forma, ya no vamos a estudiar el fondo del asunto. No, no es así. Principalmente se hace la revisión por si se puede requerir a la parte que omitió algún requisito, entonces lo haga de forma inmediata para continuar conociendo del asunto. También se analizan si no existen algunas causales meramente improcedentes que hagan imposible admitirlo como un juicio para la defensa ciudadana electoral. Vamos pensando que no sea un militante, que no acredite la personería. Entonces, en esos casos, cuando es así, pues simple y sencillamente se puede desechar. Luego que ya sobrepasamos las causales de improcedencia, que vemos que no hace falta ningún requisito, se cumplió con toda la forma, con todo lo que dice la ley, se envía el expediente a un magistrado numerario para que éste lo estudie y haga un proyecto definitivo y lo presente a pleno. Ese día de la sesión del pleno, en realidad, previamente el proyecto es circulado en sesiones privadas con los otros magistrados para que conozcan de viva voz del magistrado ponente cuál es el contenido del proyecto que él va a presentar. ¿Para qué se hace esto? Esto es muy común en los tribunales colegiados. Hay que recordar que el Tribunal Electoral del Estado de Colima es un tribunal que está integrado por 5 magistrados, 3 magistrados numerarios, 2 magistrados supernumerarios, pero quienes actúan en la sesión del pleno son única y exclusivamente los magistrados numerarios. Y la intención de enviarles el proyecto es para que tengan conocimiento de él previo a la audiencia y se preparen para la discusión del mismo, ya que la discusión es definitiva y lo que se resuelva ahí, si se admite el proyecto, entonces va a ser una sentencia definitiva que después se va a engrosar y va a formar parte del contenido integral de la sentencia definitiva, y que finalmente eso va a ser cosa juzgada una vez que se notifique a las partes. También hay que recordar que la sentencia que emite en sesión en pleno el Tribunal Electoral del Estado es definitiva y solamente puede ser atacada a través de un recurso que el afectado, el que considere o no esté de acuerdo con la misma, acuda ante una autoridad federal. Sin embargo, el objetivo principal de la discusión en pleno es que los 3 magistrados discutan con razones, con argumentos, el por qué están resolviendo si el ciudadano tiene o no la razón. ¿Qué sucede cuando se dicta la sentencia? Supongamos que los 3 pueden votar por unanimidad, o puede ser que también la sentencia salga por mayoría. Una vez que la sentencia es dictada, se notifica a todas las partes que comparecieron al proceso,
se integra el expediente y se manda a notificar a todos. Y esa es la sentencia definitiva. Esa sentencia definitiva, si se señala que el ciudadano tiene la razón de decir que sí se transgredieron sus derechos humanos de carácter político electoral, va a traer como consecuencia la restitución inmediata de los derechos políticos electorales de este. Lo va a colocar otra vez en la situación en la que se encontraba, insisto, poniendo nada más como ejemplo, si el militante se consideraba que era un ciudadano que sí podía participar en el proceso interno para ser candidato de un cargo público por parte del partido político, y el tribunal ordena que sí se está legitimado, que sí se violentó el derecho, va a traer como consecuencia que el partido político lo tome en cuenta y lo haga como candidato interno, es decir, le restituye el derecho humano de votar o de ser votado, según sea el caso. Entonces, esto es fundamental porque los efectos de las sentencias definitivas del Tribunal Electoral del Estado tienen que cumplimentarse tal cual. El derecho humano por el que se haya presentado el juicio para la defensa ciudadana electoral del tipo político electoral tiene que ser restituido de ser una conclusión final por parte del Tribunal Electoral del Estado en un plazo máximo de 10 días, que es en la que se dicta la sentencia, pero el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Electoral es una institución de orden público que debe de acatarse de inmediato y colocar al ciudadano en el lugar que le correspondía antes de la violación. Ese es uno de los objetivos principales del juicio para la defensa ciudadana electoral como medio de control constitucional que vive exclusivamente para hacer respetar los derechos fundamentales de carácter político electoral del ciudadano. El Tribunal Electoral y los órganos electorales y cualquier otra autoridad que se vea envuelta en el cumplimiento de la sentencia lo tiene que hacer. Si no ocurre esto, entonces puede hacerse sujeto a la responsabilidad que establece la Ley Estatal de la Responsabilidad de los Servidores Públicos. Y por lo tanto, esta función que se está llevando a cabo por parte de los órganos del Estado es sumamente importante, sobre todo en la implementación de este medio de control constitucional que ha sido muy eficaz en la consolidación de la democracia de nuestra entidad federativa Colima. Muchas gracias.